¿Quién fue Pablo el apóstol? ¿Por qué fue tan importante su conversión al Evangelio de Jesucristo? ¿Qué importancia tuvo esta conversión en el futuro crecimiento y destino de la Iglesia cristiana primitiva? En este video vamos a estudiar en profundidad la vida y las enseñanzas de Saulo de Tarso, más conocido como Pablo el Apóstol. Bienvenidos, mi nombre es Nahuel y este es nuestro canal de Mi Estudio Personal. Para realizar este estudio de la vida y las enseñanzas de Pablo, nos vamos a centrar concretamente en la Santa Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento. Pero también nos vamos a acompañar de la guía de estudio de las Escrituras y también en los estudios realizados por James E. Talmage, uno de los eruditos de la Biblia. A manera de introducción vamos a analizar el resumen de la vida de Pablo el Apóstol que se hace en la guía de estudio de las Escrituras y menciona lo siguiente: Pablo, apóstol del Nuevo Testamento. Su nombre en hebreo era Saulo, nombre por el cual se le conoció hasta el comienzo de su misión a los gentiles. Anteriormente había perseguido a la iglesia, pero se convirtió a la verdad después de ver una visión de Jesucristo. Pablo emprendió 3 importantes viajes misionales y escribió muchas cartas a los santos, 14 de las cuales forman parte del Nuevo Testamento en la actualidad. Finalmente fue llevado prisionero a Roma, donde se le ejecutó probablemente en la primavera del año 65 después de Jesucristo. Y para hacer una mención de algunos hitos importantes o algunos hechos significativos en la vida de Pablo, vamos a repasar. Consintió en que se apedreara a Esteban, asolaba a la iglesia, se dirigía a Damasco cuando se le apareció Jesús. Esto lo encontramos a partir del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. También en ese capítulo encontramos que fue bautizado por Ananías y después de retirarse a Arabia regresó a Damasco para predicar y 3 años después de su conversión regresó a Jerusalén. Luego, a partir del capítulo 13 de Hechos, encontramos que emprendió 3 viajes misionales predicando el Evangelio y organizando ramas de la Iglesia en diversas partes del Imperio Romano. En Hechos 21 encontramos que, cuando regresó a Jerusalén después de su tercera misión, fue arrestado y enviado a Cesarea. Y por último, en Hechos 27 encontramos que fue enviado a Roma para ser juzgado y en el camino naufragó la nave en la cual iba prisionero. Esto se encuentra entre Hechos 27 y Hechos 28. Pero bien, vamos a profundizar un poquito en cuanto a quién fue Pablo el apóstol, quién fue Saulo de Tarso y por qué posteriormente cambió su nombre a Pablo el apóstol. Vamos a estudiar ahora en el libro Jesús el Cristo de James E. Talmage lo que se menciona con el título La conversión de Saulo, y menciona lo siguiente: el cambio repentino que ocurrió en el corazón de un vehemente perseguidor de los santos, transformándolo a tal grado que se convirtió en un verdadero discípulo, constituye un milagro para la gente en general. Saulo de Tarso era un asiduo estudiante y cumplidor de la ley, y también un riguroso fariseo. No hay ninguna indicación de que haya conocido o visto a Jesús durante la vida del Señor en la carne, y su intervención en el movimiento cristiano parece haber nacido de sus disputas con Esteban. Para determinar lo que habría de juzgar como verdadero o falso, el joven entusiasta, estamos hablando de Saulo de Tarso, se dejaba llevar demasiado por su razonamiento y muy poco por su corazón. Fue uno de los principales directores de la cruel persecución de los primeros conversos del cristianismo. Su extraordinaria energía y espléndida habilidad se hallaban mal orientadas, y en cuanto se enteró del error de su camino, volvió en sí, sin considerar riesgos, sacrificios ni la certeza de la persecución y probable martirio. Su arrepentimiento fue tan genuino como lo había sido su celo perseguidor. Durante su ministerio,
sintió el tormento de su pasado, y esto lo encontramos en Hechos 22, en 1 Corintios 15, 19 y en 2 Corintios 12 y Gálatas 1. Estas, Corintios y Gálatas, son cartas posteriores o epístolas que Pablo enviaría a las distintas ramas de la iglesia esparcidas por todo el imperio, ¿sí? Pero en estas cartas dejaba entrever el sentimiento y el pesar que sentía por su pasado y por sus errores o las equivocaciones que había cometido, ¿no? Seguimos leyendo, entonces dice: sin embargo, sentía un poco de consuelo con el conocimiento de que había obrado de buena fe. Y esto lo podemos inferir de lo que leemos en Hechos 26, del 9 al 11. Y que dice lo siguiente: yo ciertamente, habiendo creído que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido autoridad de los principales sacerdotes, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esto y las otras escrituras nos permiten inferir que, si bien Pablo estaba actuando de manera exacerbada y muy fuerte frente a los primeros discípulos cristianos, podemos creer que esta actitud lo hacía en cumplimiento de aquello que consideraba que era lo adecuado. Él, como fariseo y como un miembro estudioso y aplicado a la ciencia que se le había enseñado, era fervoroso defensor de esas creencias y esas enseñanzas. Sin embargo, lo que hoy estamos analizando es que, una vez que comprendió la maravilla y la magnitud del amor de Jesucristo en su vida y en la vida de toda la humanidad, transformó esos caminos, esas sendas, esas actitudes, abandonando esa persecución y tornándose a compartir este evangelio o este testimonio que había adquirido nuevo y dándolo a conocer a todas las naciones. Sigamos leyendo lo que nos dice James de Talmage. Los errores que Saulo de Tarso cometió con el celo de la juventud, Pablo el apóstol procuró expiar con todo lo que tenía: su tiempo, su talento y su vida. Fue preeminentemente el apóstol del Señor a los gentiles, y esta invitación a que entraran por la puerta otros que no fueran del pueblo de Israel fue el motivo de la contención principal entre él y Esteban. De acuerdo con el divino y trascendental propósito, Pablo fue llamado a efectuar la obra que había combatido cuando participó en el martirio de Esteban. En cuanto el Señor lo mandó, Pablo estuvo listo para predicar a Cristo a los gentiles, y solo por un milagro pudo ser vencida la exclusividad judía de Pedro y de la iglesia en general. Entonces, en estas palabras encontramos que, si bien el propósito por el cual había contendido y había sido martirizado Esteban, que era porque el evangelio de Jesucristo se debía predicar a todas las naciones, Pablo contendía contra esa idea. Una vez que se convirtió, abandonó esa idea errónea y abrazó la correcta. El evangelio de Jesucristo debía ser predicado a todas las naciones, es decir, podía darse a conocer hacia todos los pueblos, sin importar su origen, su apariencia, raza o color. Muy por el contrario, era algo que debía ser extendido por toda la tierra. Ahora, ¿de qué manera se convirtió? Bueno, a través de un milagro. El mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, se le presentó a Pablo y le dio a conocer la verdad que debía predicar de allí en adelante, aquellas verdades que debía enseñar. Pero no nos anticipemos en la historia. Continuemos leyendo lo que escribe Talmage con respecto a la vida de Saulo de Tarso. Hizo grandes estragos en la iglesia, entrando en las casas particulares, llevándose a hombres y mujeres de quienes se sospechaba que creían en Cristo, y entregándolos para que fueran encarcelados. Esta persecución, en la que Saulo figuró tan prominentemente,
causó que los discípulos fuesen esparcidos por toda Judea, Samaria y otras tierras, aunque los apóstoles permanecieron y continuaron su ministerio en Jerusalén. No conforme con esta actividad local en contra de la Iglesia, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Y esto lo podemos leer directamente en Hechos 9, en versículos 1 y 2. Pero volvamos entonces al camino a Damasco, ¿no? Al acercarse Saulo y sus compañeros a la ciudad de Damasco, un acontecimiento de sublimidad pavorosa interrumpió su jornada. Al mediodía, repentinamente, apareció una luz mucho más brillante que el resplandor del sol, y este deslumbrante fulgor cubrió a todos, de manera que cayeron a tierra heridos de temor. En medio de esta gloria sobrenatural se oyó un sonido que únicamente Pablo pudo reconocer como voz articulada. Oyó y entendió la pregunta reprochadora dirigida a él en lengua hebrea: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él, en su azoramiento, preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la respuesta penetró hasta lo más recóndito del corazón de Saulo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Y con tono de consideración compasiva hacia la situación del perseguidor y la renunciación que le sería exigida, añadió: «Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». La enormidad de su hostilidad y enemistad contra el Señor y su pueblo llenó de horror el alma de Saulo y, temblando de contrición, preguntó: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». La respuesta fue: «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». La brillantez de la luz celestial había cegado a Saulo, de manera que sus compañeros lo condujeron hasta Damasco, y allí, en casa de Judas, situada en la calle que se llama Derecha, permaneció en tinieblas por el espacio de 3 días, durante los cuales no comió ni bebió cosa alguna. Sigue diciendo James Talmage: «Vivía en esta ciudad un fiel discípulo llamado Ananías, a quien habló el Señor instruyéndole que visitara a Saulo y lo bendijera, a fin de que pudiera sanar su ceguera». Ananías se asombró al oír la comisión y osó recordar al Señor que Saulo era un notorio perseguidor de los santos y que se hallaba en Damasco para aprender y encarcelar a todos los creyentes. Sin embargo, el Señor contestó: «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Ananías fue a Saulo y, poniendo sus manos sobre él arrepentido y doliente, dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Desapareció entonces el impedimento físico que le obstruía la visión. De los ojos de Saulo cayó una sustancia escamosa y recobró la vista. Sin dilación o titubeo, fue y se bautizó. Después que hubo comido y recobrado sus fuerzas, se comunicó con los discípulos en Damasco e inmediatamente empezó a predicar en las sinagogas, declarando que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando Saulo volvió a Jerusalén, los discípulos tenían recelo de su sinceridad, ya que lo habían conocido como uno de los más enconados perseguidores. Pero Bernabé, discípulo de confianza, los llevó a los apóstoles, relató su conversión milagrosa
y atestiguó su valiente servicio en la predicación de la palabra de Dios. Se le recibió en la confraternidad y más tarde fue ordenado bajo las manos de los apóstoles. Con el tiempo, su nombre en hebreo de Saulo fue reemplazado por el latín Paulos o Pablo en nuestra lengua. En vista de su comisión de llevar el Evangelio a los gentiles, el uso de su nombre romano pudo haberle sido ventajoso y con mayor particularidad siendo ciudadano romano, por medio de lo cual podía reclamar los derechos y exenciones consiguientes a su ciudadanía. Y de esta manera describe James Talmage entonces la conversión de Saulo de Tarso a Pablo el Apóstol. Como dijimos al principio del video, el relato completo de la conversión de Pablo lo podemos encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, más concretamente lo encontramos en los capítulos 7 al 9, aunque podemos encontrar vestigios en otros capítulos más adelante y en otros libros también. Pero continuemos ahora analizando la descripción o el análisis que se hace en este libro de Jesús el Cristo en cuanto a las apariciones o los testimonios que recibió Pablo acerca de la divinidad de Jesucristo como el Salvador. Mientras se hallaba en Jerusalén, Pablo fue bendecido con una manifestación visual del Señor Jesús, en la cual recibió instrucciones particulares. Su propio testimonio del acontecimiento quedó expresado en estos términos. Orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: «Date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí». Tratando de explicar por qué lo despreciaba el pueblo, Pablo confesó su pasado inicuo, diciendo: «Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando fue derramada la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en ello, y guardaba las ropas de los que le apedreaban». A esto el Señor le contestó: «Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles». Y este relato lo podemos encontrar más completo o correctamente expresado en Hechos 22, del 17 al 21 en el Nuevo Testamento. En otra ocasión, vuelvo a leer las palabras de James Talmage. En otra ocasión, hallándose preso en una fortaleza romana, el Señor se le apareció de noche y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Entonces, esta nueva visita del Salvador Jesucristo resucitado a Pablo la encontramos en Hechos 23, el versículo 11, ¿no? Y sigue mencionando Talmage lo siguiente, dice: «El testimonio personal de Pablo de que había visto al Cristo resucitado es explícito y enfático. Enumerando a los santos de Corinto varias de las apariciones del Señor resucitado, les expresó su propio testimonio en estas palabras: «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios». Y aquí Pablo, el apóstol, el ya convertido al Evangelio de Jesucristo y defensor de la fe, le testifica al pueblo de Corinto, a los santos en Corinto, acerca de
las apariciones de Jesucristo a sus apóstoles una vez ya ascendido a los cielos y resucitado. Este testimonio lo podemos encontrar en 1 Corintios 15, del 3 al 9. Pero bueno, hemos llegado al final del video. En esencia, lo que hoy hemos tratado de estudiar o de analizar fue la vida y las enseñanzas de Pablo el apóstol, un personaje central en las Escrituras, un personaje que representó un cambio significativo en el crecimiento, el avance y el progreso de la Iglesia de Jesucristo en los primeros tiempos, en los tiempos de la Iglesia primitiva. Quedan muchos otros temas y enseñanzas que podríamos analizar, estudiar y repasar, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer en este video. Pero me gustaría mencionar la importancia de Ananías, de Bernabé y de muchos otros miembros de la Iglesia que con su amistad y su genuino interés por el otro y por los hermanos contribuyeron a que Pablo, el apóstol, pudiera llegar a ser aquel apóstol poderoso que pudo dar testimonio de Jesucristo y de su divinidad a todas las naciones. A cada lugar que acudía o en cada una de las ciudades que visitaba, había miembros de la Iglesia, santos de Jesucristo, seguidores y discípulos de Jesucristo, que lo acogían, lo albergaban y le proveían las necesidades que tuviera en ese momento, a fin de que pudiera llevar a cabo la obra a la cual había sido llamado. Pero bueno, para finalizar, vamos a mencionar qué son las epístolas de Pablo y vamos a hacer un pequeño repaso de cada una de ellas. De las epístolas de Pablo podemos decir que son 14 libros del Nuevo Testamento que originalmente fueron cartas que el apóstol Pablo escribió a los miembros de la Iglesia. Se pueden dividir en los siguientes grupos. Primer grupo, 1 y 2 Tesalonicenses. Segundo grupo, 1 y 2 Corintios, Gálatas y Romanos. Y el tercer grupo, Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón y Hebreos. Por último tenemos 1 y 2 Timoteo y Tito. Y vamos a hacer una descripción muy breve y escueta de lo que representan cada uno de estos grupos de epístolas. 1 y 2 Tesalonicenses, que fueron escritas aproximadamente entre los años 50 y 51 después de Cristo. Pablo escribió las epístolas a los tesalonicenses desde Corinto, durante su segundo viaje misional. Su obra en Tesalónica se narra en el capítulo 17 de Hechos. Era su deseo regresar a Tesalónica, pero no pudo hacerlo. Y esto está en 1 Tesalonicenses 2:18. Por lo tanto, envió a Timoteo para animar a los conversos y para que regresara con noticias de ellos. La primera epístola es el resultado del agradecimiento que sintió por el regreso de Timoteo. La segunda se escribió poco tiempo después. El segundo grupo de las epístolas de Pablo son 1 y 2 Corintios, Gálatas y Romanos, y estas fueron escritas entre los años 55 y 57 después de Cristo. Estamos leyendo la guía de estudio de las Escrituras y dice: durante su tercer viaje misional, Pablo escribió las epístolas a los corintios, con objeto de contestar preguntas y poner fin al desorden que había entre los santos de Corinto. La epístola a los Gálatas posiblemente se haya dirigido a muchas ciudades de la Iglesia en toda Galacia. Algunos miembros abandonaban el Evangelio para seguir la ley judía. Y en su carta, Pablo explica el propósito de la ley de Moisés y afirma la importancia de una religión espiritual. Pablo escribió la epístola a los romanos desde Corinto, en parte para preparar a los santos romanos para la visita que esperaba hacerles, y en ella también reafirma las doctrinas que refutaban a algunos de los judíos que se habían convertido al cristianismo. En el tercer grupo, que lo constituyen las epístolas a los Filipenses, Colosenses, Efesios,
Filemón y Hebreos fueron escritas entre los años 60 y 62 después de Cristo, y la guía de estudio dice lo siguiente: Pablo escribió estas epístolas estando preso por primera vez en Roma. Escribió la epístola a los filipenses principalmente para expresarles su agradecimiento y su afecto, y para animarlos en el desaliento que sentían debido al largo encarcelamiento de él. Pablo escribió la epístola a los colosenses debido a las noticias que había recibido de que éstos estaban cayendo en un grave error, pues creían que la perfección se lograba mediante la atenta observancia de las ordenanzas externas, en lugar de hacerlo buscando adquirir un carácter semejante al de Cristo. La epístola a los Efesios es de suma importancia, pues contiene las enseñanzas de Pablo acerca de la Iglesia de Cristo. La epístola a Filemón es una carta personal referente a Onésimo, un esclavo que había robado a su amo Filemón y había huido a Roma. Pablo lo envió de vuelta a su amo con la carta pidiendo que le perdonara. Luego dirigió la epístola de los Hebreos a los miembros de la iglesia de origen judío, a fin de convencerlos de que la ley de Moisés se había cumplido en Cristo y que por consiguiente la había reemplazado la ley del Evangelio de Cristo. Para finalizar, el último bloque de las epístolas de Pablo la constituyen 1 y 2 Timoteo y Tito. Estas fueron escritas entre los años 64 y 65 después de Cristo y en los últimos años de su ministerio, ¿no? Pablo escribió estas epístolas después de haber obtenido su libertad de su primer encarcelamiento en Roma. Pablo viajó a Éfeso, donde dejó a Timoteo para que pusiera fin a ciertas especulaciones doctrinales con la intención de regresar más tarde. Escribió la primera epístola a Timoteo posiblemente desde Macedonia, para darle consejos y ánimo en el cumplimiento de su deber. Escribió la epístola a Tito durante una época en la cual se encontraba en libertad de la prisión. Posiblemente haya visitado Creta, donde servía Tito, y el tema principal de la carta es la importancia de vivir una vida recta y la disciplina dentro de la iglesia. Pablo escribió la segunda epístola a Timoteo durante su segundo encarcelamiento, poco antes de su martirio. Contiene las últimas palabras del apóstol y muestra el maravilloso valor y confianza con que hizo frente a la muerte. Hermanos y hermanas, este es el breve resumen que hoy quería presentarles con respecto a la vida y las enseñanzas de Saulo de Tarso, más tarde llamado Pablo el Apóstol, un verdadero discípulo de Jesucristo, un siervo del Señor, el apóstol por cuyo ministerio el Evangelio de Jesucristo fue predicado entre todo el mundo conocido en ese momento. Gracias a Pablo y sus enseñanzas, la iglesia primitiva de Jesucristo pudo expandirse y recobrar la fuerza necesaria para superar las persecuciones y tribulaciones que sufría en Jerusalén. Y gracias a su ejemplo, enseñanzas y valentía, los santos, tanto de la antigüedad como los de la actualidad, podemos encontrar gozo, paz, consuelo y fortaleza en la certeza de la divinidad de Jesucristo como nuestro Salvador. Y comparto estas cosas con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.